Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lanzacielo Drones. Hoy vamos a hablar sobre los vuelos automáticos del DJI Neo. Esos 6 vuelos automáticos, como bien digo en el título, los vamos a conocer, vamos a ver cómo son. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Muy buenas pilotos, ya nos encontramos aquí en la zona de vuelo donde vamos a probar este DJI Neo en sus modos de vuelo automático, vamos a decirlo así, ¿vale? Hoy la verdad que el día está fantástico, no hace viento y es es muy bueno para este tipo de dron, ya que si volamos con mucho viento, pues este dron se nos va a ir. Entonces voy a intentar explicarles a ver los 6 movimientos que tiene este dron de manera automática, sin necesidad de mando, de nada, sino conectar con el móvil el DJI Neo y nos va a ir diciendo pues los distintos modos de vuelo, ¿vale? Bueno, este es el movimiento droning, en el cual pues el dron hacia atrás se levanta y es ideal para grabarnos, ¿no? Vamos a ver ahora el follow, que es, digamos que es un modo de seguimiento, ¿vale? Vamos a ver, siempre con la mano extendida. Le decimos hey fly, follow. 3, 2, 1. Entonces aquí el dron lo que nos va a hacer es seguirnos, ¿no? Nos va a seguir hasta donde nosotros vamos a ir, ¿vale? Nos está siguiendo, nos va siguiendo, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que todo lo que tengamos configurado en el dron, primeramente tenemos que configurarlo en la app del móvil, ¿vale? Entonces es importante eso porque ahí van a venir todos los ajustes, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es, pues, me está siguiendo a mí, ¿vale? Y ya lo recogemos sobre la marcha y la verdad que está fantástico. Bien chicos, seguimos. Ahora vamos a ver el modo Spotlight, que es, digamos que es un modo en el cual el piloto va a poder controlar el dron, ¿vale? Sus movimientos. El dron va a estar siempre fijando la cámara hacia el piloto, y lo que haga el piloto pues es lo que va a hacer el dron, ¿vale? Así que vamos a hacer una prueba. 3, 2, 1. Yo me giro para acá y él se gira, ¿vale? Yo me giro para acá y él me está grabando, ¿vale? Me giro para acá, yo me acerco. No es un modo seguimiento, sino es un modo más bien para hacer alguna toma fija, ¿sabes? Está muy bien, la verdad. Y el dron lo que está haciendo ahora mismo, pues yo me estoy moviendo y él se está moviendo. Si yo me muevo para acá, yo me muevo para allá, yo me vengo hacia él y me está grabando. Nunca pierde el objetivo, que soy yo en este caso, y yo controlo todos los gestos del dron.
¿vale? Derecha, izquierda. Esto va bien para sacarse una toma, ¿vale? Ponemos la mano siempre y bajamos el dron. Como ven, muy fácil. Bueno chicos, vamos a ver ahora otro de los modos que tenemos automáticos, como es, digamos, el modo cohete, ¿vale? Lo que va a hacer el dron es subir, ¿vale? Y nos va a capturar como una vista cenital, ¿vale? Así que vamos ahí, ¿vale? Three, two, one. Y ahora va a ir bajando una toma cenital. Se va apartando. Ya le ponemos la mano. Y este es el modo cohete, un modo que sube el dron hacia arriba y baja la cámara hacia abajo y nos captura una forma cenital. Pues otro de los vuelos interesantes de este DJI Neo, que sin lugar a dudas es un dron muy versátil, que tiene distintos vuelos como estamos viendo, y yo lo veo más bien también para tipo, sobre todo para creación de contenido, está muy bien. Bueno chicos, espero que les esté gustando el vídeo. Ahora vamos a ver el modo órbita, ¿vale? Que es lo que va a hacer el dron, pues como todos sabemos, y no se los recuerdo, pues es crear como una especie de círculo, ¿vale? Entonces el dron va a estar siempre mirando hacia nosotros y también pues es ideal pues para aquellas tomas para grabarnos, ¿vale? Bueno, este modo de dirección tras se los dejo a ustedes para ver si cogen el significado de este tipo de vuelo automático, ¿vale? Así que vamos allá y ya me lo ponen en comentarios y me dicen qué tipo de vuelo creen ustedes que es, ¿vale? Three, two, one. Es como un vuelo que me está siguiendo. Él me va siguiendo, digamos, por donde voy caminando. En la dirección donde vaya caminando, pues él me va siguiendo. Ahora está muy bien. Cuando sobre todo queremos crear contenido para nuestro canal, está fenómeno, la verdad que este dron me encanta. Y espero que les esté gustando las pruebas que estamos haciendo, ¿vale? Y está muy bien, la verdad. Me va siguiendo por todos lados. Y está fenómeno. Voy grabando yo. Me voy acercando. Último vuelo automático que estábamos viendo de dirección tras, ¿vale? Me imagino que lo habrás averiguado, así que espero que te haya gustado. Vamos ahora a las conclusiones de este dron acerca de las pruebas que hemos realizado, ¿vale?
Bueno chicos, sobre las conclusiones de este dron, pues yo tengo que decir que la verdad que es un dron muy versátil. El peso es lo que más yo creo que restringe, sobre todo porque apenas que haya un poquito de viento, el dron pues se va como a ladear, ¿vale? Son 135 gramos, al final no es nada, pero sí que es verdad que por otro lado para hacer uso de grabarnos a nosotros mismos, digamos, sin tener que tener a nadie que nos esté grabando, la verdad es que una mini cámara voladora que ofrece los distintos modos de vuelo automático que hemos visto, entre otras muchas más cosas. Y como bien les decía en el primer vídeo que les hice acerca de este dron, que se los dejo por aquí en una tarjetita, este dron es muy versátil a la hora de poder llevarlo ya sea con el mando, con nuestro móvil, ya sea convertirlo en, digamos, en un mini dron FPV, lo podemos llevar con la Google 3, y la verdad que es un dron que a simple vista pues tiene mucha versatilidad porque se puede llevar con muchísimos controladores de distintas maneras. Si queremos hacer algunas tomas grabándonos nosotros mismos para nuestro canal, como estoy haciendo yo ahora, pues es ideal, siempre y cuando, ya les digo, pues no exista mucho viento, porque apenas que haya un poquito de aire, aquí que no hay aire, no sé si se escuchará el poco aire que da, pero el dron yo lo estaba viendo como un poco ladeado, ¿vale? Si hay un poquito más de viento, pues el dron va a sufrir bastante. Pero por otro lado, es un dron que se presta muchísimo, me ha gustado mucho los modos automáticos que tiene. Podemos configurarlo desde la DJI Fly de nuestro móvil antes de poder volarlo, ¿vale? Entonces, pues la verdad que a mí me ha encantado. Pues nada chicos, yo lo que espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dale un me gusta, comparte este vídeo con tus amigos, amigas, y suscríbete al canal, ¿vale? Vamos a seguir haciendo más vídeos de este dron y de algunos más que están por venir. Así que nada, por mi parte, agradecerles siempre que estén ahí apoyándome y nos vemos en próximos vuelos.